Buenos días. Están ustedes visualizando el quinto vídeo formativo sobre el Observatorio de Regulación Postal de la UPAEP. En este vídeo vamos a explicar el funcionamiento del módulo Legislaciones Postales Nacionales. Para ello, clicaremos encima de este icono. Lo primero es explicar en qué consiste este módulo. Pues bien, se trata de una herramienta que contiene una recopilación de la normativa postal de los países de la región y del resto del mundo, distribuida de la siguiente forma: legislación básica y complementaria de los países de la UPAEP, legislación de creación del regulador de los países de la región que dispongan de la misma, legislación sobre el registro de empresas de aquellos países que lo tienen desarrollado en su legislación y, por último, legislación postal de la Unión Europea, que en este caso se distribuye en legislación postal básica de la Unión Europea y legislación postal básica y de protección de datos del resto del mundo. Bueno, pues vamos a ver algún ejemplo de cada uno de los apartados. En este caso, por ejemplo, vamos a elegir a Colombia, donde vemos que su legislación complementaria aparecen 4 documentos PDF. Podríamos pinchar en cada uno de estos documentos de tal forma que se nos descargaría, pudiendo guardarlo o imprimirlo y visualizarlo. Una vez que podríamos ir a otro documento o elegir otro país. Vamos a Costa Rica. Aquí vemos que aparecen otros 4 documentos. Realmente el número que acompaña entre paréntesis significa el número de documentos que están colgados. También puede suceder que aparezca alguna URL o página web a la que podemos pinchar y conectarnos. Muy bien, una vez comprobado este apartado, vamos al registro de empresas. Aquí podemos elegir Nicaragua, por ejemplo, que vemos que efectivamente tiene 2 documentos donde se hace referencia a la legislación sobre este tema. Podríamos consultarlo sin ningún problema. Igualmente, vamos a hacer con la legislación sobre el registro de empresas. Vemos que, por ejemplo, tenemos Venezuela, donde aparecen 2 documentos que podemos consultar para ver cómo se trata este tema en su legislación. Si nos desplazamos hacia las legislaciones postales de la Unión Europea y el resto del mundo, vemos que nos aparece la legislación postal básica de los países que forman parte de la Unión Europea. En este caso, pues podríamos elegir Francia, por ejemplo, con lo cual vemos que tenemos 2 PDFs, en este caso en versión original y en castellano. Accedemos a dicha información pudiendo consultar la legislación de este país. De igual manera, podríamos hacer con la legislación postal básica y de protección de datos personales del resto del mundo. Si clicamos encima, vemos que tenemos una URL o una página web
de tal forma que si clicamos nos llevará a la página de la UPU donde se nos está explicando cómo se efectúa esta base de datos y cómo son las políticas de protección de datos. De hecho, aquí podríamos seleccionar un país, podría ser uno de la región. Vamos a seleccionar pues a Cuba, por ejemplo, de tal forma que si clicamos en este botón podríamos descargarnos su legislación en cuanto a la protección de datos personales. Volviendo a clicar, podríamos acceder al documento donde se trata este tema. De igual manera, podríamos elegir otro país que no sea de la zona, Australia, por ejemplo, pudiendo descargar también su documentación sobre privacidad y protección de datos. De esta forma, ya habríamos explicado en qué consiste el módulo de legislaciones postales nacionales.